5 minutos del Espíritu Santo. 16 de abril. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por eso San Pablo reprochaba con preocupación: ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Muchas veces nos sentimos indignos porque dentro de nosotros habitan muchas cosas oscuras, rencores, malas intenciones, recuerdos dolorosos, egoísmos, etc. Entonces, de alguna manera nos despreciamos a nosotros mismos. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a reconocer nuestra dignidad porque el mismo Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. En realidad, Él ya vive en nosotros, pero quiere penetrar más y más hasta transformar e iluminar el rincón más escondido de nuestra vida. Eso a veces nos da un poco de temor, porque no queremos ser invadidos. Sin embargo, nada malo puede hacernos el espíritu de vida. Al contrario, donde Él entra abunda la paz, la alegría, la libertad. Es bello descubrir que Él mismo, el infinito, el bellísimo, el poderoso, la pura luz, quiere habitar cada vez más dentro de mí. Yo soy pequeño, soy pobre, soy limitado, pero el Espíritu Divino desea habitar en mí. Gracias, Señor. Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.